Vamos a estar hablando sobre eso. Quiero que presten atención. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La primera frase, fíate de Jehová de todo tu corazón, nos recuerda la disposición que debemos tener y la disposición que tiene Dios. De lo mucho que nos interesa ser sabios y humildes. De esto habla la palabra. La disposición que tiene Dios de querer hacer algo en tu vida, de querer manifestar su poder y su gloria, pero no solamente eso, que tiene que haber un propósito. ¿Por qué quiere manifestar su poder y su gloria si no hubiera un propósito? Tiene que haber un propósito. Ahora, ¿qué Dios exige para que todo esto se cumpla? Que estemos dispuestos a sacrificar. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nuestra vida? Nuestra casa, nuestro auto, nuestro negocio, nuestra plata. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Porque todo lo que te nombré para Dios no le sirve de nada. La carta a los Romanos dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con la humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Podríamos sacar muchísimo sobre este versículo bíblico, que nos habla precisamente de la lucha también que tenemos. Ser unánimes no es meter dos gatos dentro de una bolsa. Están unidos, pero se van a agarrar, se van a hacer pedazos. Eso no es unánimes. Unánimes no es meter 10 kilos de papa dentro de una bolsa, porque no están unidas. Están porque las colocaron ahí, pero no están unidas. Podríamos hablar de un montón de cosas. No altivos. Cuando una persona se cree demasiado, el ego se infla. Asociados a la humildad. ¿Cuántos creyentes deberían tener humildad en lo que hacen? Humildad es dejar que otro haga. No permitir, ¿no es cierto?, que de repente tu ego se interponga. Es por eso que yo muchas veces dejo trabajar a las personas. Solamente no dejo trabajar a dos clases de personas: a los neófitos y a los que son creíditos. Entonces, asociados a la humildad, ¿qué significa? ¿Quién fue más humilde que todos los creyentes en todas las edades, en todas las épocas de la historia de la humanidad? La persona más humilde fue la que se despojó a sí mismo. Fue aquel Dios hecho carne. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Por qué no adoptar esa humildad? Porque lo que quiere el Señor es que yo sacrifique mi ego para darle paso al Espíritu Santo y que Él transforme mi corazón, mi mente. Y deje de ser yo para que sea Cristo en mí. Dios exige humildad, pero para esto debemos sacrificar nuestro ego. La naturaleza del hombre no se deja moldear por Dios. Por eso que es rebelde, por eso que no se ajusta, por eso es que ve todo mal, ve todo mal, el que está mal ve todo mal.
Todo está mal. No, no me gusta cómo dijo, no me gusta cómo habló, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Eso es lo que hay en el Señor. O te ajustás o te vas. Es muy sencillo. Es tan sencillo como eso. En otras palabras, quieren agradar a Dios. ¿Cuántas personas hay que quieren agradar a Dios, pero a su manera y no a la manera de Dios? Vuelvo a repetirlo para que se te quede, porque me gustaría que se te quede. ¿Cuántas personas hay que quieren agradar a Dios? Porque saben que Dios es Dios, pero a su manera. No a la manera bíblica. Y no a la manera del pastor, sino a la manera de la palabra de Dios. Entonces hace lo que bien se le parece. ¿Por qué? Porque su ego está siempre presente. Siempre está latente el ego. Y hay algunos que son humildes. Muy humildes. Demasiado humildes. Me hace recordar a los fariseos mano de mortero. ¿Qué eran los fariseos mano de mortero? ¿Qué es eso? Hay 7 clases de fariseos, pero le voy a contar una nada más. Son los fariseos que ostentaban tanto ser humildes que ellos caminaban así. Así caminaban. Ni siquiera levantaban los pies. Caminaban así, arrastrando los pies. Ay, mira qué humilde, qué fulano. ¿Quién es? Fulano es rabino, predica allá en la sinagoga. Y vos sabés que es fariseo. Hipócrita. ¿Quién sos vos? Quieren agradar a Dios a su manera y no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios o no es. Se terminó. O se hacen las cosas como Él quiere o no se hace. Y si las hacen, ¿no es cierto? Dios no las toma en cuenta. A ver, fulano, pero Señor, vos sabés que yo fui allá, fui acá, hice esto, hice lo otro, tuve frutos, tuve esto, tuve lo otro, evangelicé, hice muchas cosas. A ver. No estás registrado. O se hace a la manera de Dios o no se hace. Y si se hace, no está registrado. De balde lo haces. Pero cuando aceptamos la realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, ahí empieza una lucha con nosotros mismos, con nuestro ego. Todo esto lo conocemos porque vengo predicándolo hace mucho tiempo. El ser se compone de 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo. Vayamos a lo que es el alma y quiero dar a entender. El alma se compone, ¿no es cierto? Es un componente que tiene que ser influenciado por el Espíritu Santo. Alma. El alma tiene la conciencia, el intelecto, la emoción y la voluntad. Muy bien, para que se den cuenta, el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y a su vez con nuestra conciencia. Nuestra conciencia pasa al intelecto pasa a la emoción le da la forma al mensaje recibido y después pasa a la voluntad. De la voluntad pasa a nuestro cuerpo, carne o como quieras llamarle. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando la carne influencia al alma? Empecemos por el principio. Si cedemos a las tentaciones, bloqueamos nuestra conciencia y perdemos la comunicación con el Espíritu Santo. Acá. Espíritu Santo queda bloqueado. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando la conciencia y el Espíritu no se comunican? El Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu, pero como está bloqueado no llega a nuestra conciencia. Por ende, no pasa al intelecto, y mucho menos la emoción, y obviamente las informaciones que recibimos no son en forma interior, sino en forma exterior. ¿Ok? La influencia de la carne bloquea la conciencia.
para el Espíritu Santo, manifestando que de esta manera el ego. El ego, ¿no es cierto?, es la naturaleza de la concupiscencia cuando no se deja gobernar por el Espíritu Santo o no tiene influencia a través del Espíritu Santo. Por eso hay que muchos creyentes, ¿no es cierto?, carnales y emocionales, porque se dejan manejar más por las emociones. Por lo exterior, influencia nuestras emociones, ¿no es cierto?, y a su vez esto se manifiesta en el cuerpo. Pero la voluntad no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Dejémoslo ahí. Todavía estamos aferrados a la naturaleza del pecado. Aunque fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo, todavía nuestro interior queda, ¿no es cierto?, a través de esa influencia, manejado a través de esa influencia, a través de lo que es la concupiscencia. La concupiscencia, ya vengo diciendo que es la tendencia a hacer tal o cual cosa fuera de la voluntad de Dios. Esto se llama ego. Freud le puso ese nombre, denominando, ¿no es cierto?, un ser independiente, dotado de hacer cualquier cosa que a él le guste. Después vamos a entrar en profundidad con respecto al tema. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Bueno, huya también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vos no podés nombrar al Señor si no lo estás practicando o si no lo estás viviendo en tu vida. Por eso es que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña que debemos tener un corazón puro para, no estoy hablando de perfección, pero un corazón transparente, ¿no es cierto?, que quiere ser moldeado por el Espíritu Santo para invocar el nombre del Señor. Esto requiere de una lucha continua, o sea, todos los días debemos luchar contra nuestra propia concupiscencia o ego, todos los días, todos los días. No hay un solo día que no debes luchar contra tu ego. Tu peor enemigo sos vos mismo. No es el diablo. El diablo aprovecha el ego. Como vimos ahí en la ilustración, al dejarse influenciar, anula todo lo que es facultad o, ¿no es cierto?, comunicación con el Espíritu Santo. Entonces, el enemigo aprovecha esa oportunidad para influenciar al hombre de tal manera que se levante ante cualquier circunstancia, pero no de forma que pueda ser exitoso, sino una forma negativa, retrógrada, de una forma, ¿no es cierto?, no positiva, no bajo el gobierno de Dios, sino bajo el gobierno de Satanás. Así de sencillo, porque el que influencia la carne es el diablo. El diablo aprovecha lo que vos sos en tu naturaleza adámica, no en tu naturaleza con Cristo. Y por eso muchas veces las cosas no te salen como corresponde y no tenés discernimiento. Y el cristiano, todo cristiano tiene que tener discernimiento, y el discernimiento se da conforme a la unción que vos tenés. Todos, de alguna manera, hemos experimentado la unción si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Pero cuando eso queda estancado y le damos lugar al ego, la unción no nos puede enseñar nada. Que es a través del discernimiento. Por eso que Juan había dicho que no necesitamos aprender nada, sino que la unción nos enseñará todas las cosas. Eso no quiere decir que uno estudie las palabras de Dios. Eso quiere decir, habla del discernimiento que nosotros tenemos, de las cosas espirituales o de las intenciones de los demás. Si tomamos como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, ¿no es cierto?, las pequeñas diferencias que hay entre cónyuges, matrimonio. Vamos a ver que hay pequeñas discusiones de pequeñas cosas. Sin embargo, esas pequeñas discusiones muchas veces terminan en una colosal contienda que termina en divorcio, separación. Y esto es así. El enemigo aprovecha la oportunidad. No hay sabiduría. Dos elementos importantes, sabiduría y humildad. Sabiduría para poder razonar lo que uno está haciendo y humildad para poder aceptar los errores. Allí aflorece la carne, que fue utilizada por Satanás para llevar el conflicto y la destrucción en el hogar. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y yo cambio la palabra pasión por ego, porque prácticamente es lo mismo. No es por vuestro ego, los cuales combaten con tus propios miembros. La pregunta de Santiago es sin duda difícil de responder, porque una persona cuando se da cuenta que necesita un cambio en su vida, el ego no le permite reconocer las causas y las razones por las cuales está padeciendo. Y por ende Dios no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y no va a hacer nada. El ego no permite que aceptar la condición en la que se encuentra. Necesita ayuda. Ayuda. Debemos discernir lo que proviene de la carne y lo que opera o cómo opera los demonios en nuestra contra. Es necesario para darnos cuenta de dónde está depositada nuestra fe. Vuelvo a repetir. Queremos agradar a Dios a nuestra manera, no vamos a poder. No vamos a poder. Jamás. El hombre no está acondicionado o facultado para poder agradar a Dios a su manera. No está preparado. O esa es la manera de Dios o no es. Entonces necesitamos ver dónde vienen los problemas. Necesitamos tener discernimiento para saber con quién estamos luchando. Necesitamos entender que nuestro mundo interior tiene que ser adornado, arreglado, transformado a través del Espíritu Santo de Dios. Si no es así, entonces no pasa nada.
Por eso es que hay tantos creyentes en la carne que no saben lo que es unción. No entienden lo que es unción. Y siguen viviendo así. Yo no quiero que pase en esta iglesia. No quiero. Mientras yo siga vivo, voy a seguir predicando así. Porque el alma necesita la transformación para ser salvo. Ah, no, pero Cristo murió y yo lo acepté y ahora soy salvo. Claro, pero necesitas ser transformado. Porque necesitas caminar por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no le agradas a Dios, entonces no vas a entrar en su presencia. Y si no estás entrando en su presencia, mejor ni te digo dónde vas a entrar. ¿Por qué cuesta entender esto? ¿Por qué cuesta entenderlo? Porque creímos en la rutina. Siempre hacemos lo mismo. Hoy changa, changa, changa. Mañana changa, changa, changa. Pasado mañana changa, changa, changa. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Lo que cambia no es la manera, no es la forma, es la unción del Espíritu Santo. Por eso que muchos se cansan y abandonan y dejan su ministerio. Eso Dios lo llama cobardes. Si querés saber, querés conocer cómo se dice bíblicamente, cobardes. Y los cobardes no entran al reino de los cielos. Proverbios, capítulo 28, versículo 6. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Se habrá equivocado Salomón? No, lo que pasa es que se equivocó, estaba influenciado por muchas mujeres que tenía y por ese motivo. No. Salomón no estaba equivocado. Es así. Porque si nosotros confiamos en nuestro propio corazón, es porque le damos oportunidad a nuestro ego, y nuestro ego siempre va a ser influenciado por la carne. Y vamos a terminar mal. La necedad es una enfermedad del alma que proviene del ego. Debemos pelear contra nosotros mismos, para que Satanás no se aproveche. Satanás aprovecha las oportunidades que nosotros le damos. Eso aprovecha Satanás. No porque entra así, así nomás. No. Él nos tienta para que caigamos. Una vez que caigamos, ¿no es cierto?, se anula la facultad, la comunicación, ¿no es cierto?, con nuestro espíritu, el Espíritu Santo con nuestro espíritu. Entonces nuestra conciencia queda libre de la influencia del Espíritu Santo y obviamente queda en la influencia de la emoción o de la carne. Entonces, nuestra carne nos puede ocasionar muchos problemas, muchísimos problemas. Problemas porque realmente se lo permitimos nosotros, porque le dimos paso. Pablo conocía esta lucha y es por eso que se expresa de esta manera. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no me hará el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Continuamente tenía que pelear con su ego.
todos los días de su vida. Y el ego, o la carne, no precisamente se manifiesta en forma feroz o con orgullo. A veces vemos una persona que está ahí, que no le hace mal a nadie, pero que está haciendo su propia voluntad. Es una persona que deja que su ego lo domine. A veces nos hacemos la imagen de que, puede ser que esta persona, como es tan buena, se gane el cielo con sus propias obras. Y quizás que esa persona, ¿no es cierto?, humilde, que nunca tuvo nada en su vida, apenas un carrito para ir a trabajar, juntar latita, vender huevo, no sé. Y apenas subsiste todos los días. Pero el día que tuvo algo, su ego creció tanto, que ya no entra ni siquiera en una camioneta de 4x4. ¿Te das cuenta? Y no porque la acción de no tener y tener, porque el ego ya estaba ahí. Necesitaba ser alimentado. Entonces, no se trata de ser bueno o malo. Se trata de buscar la voluntad de Dios, de permitir que las influencias del Espíritu Santo tomen nuestra vida, de tal manera que nosotros seamos transformados, que cambiemos de actitud, que tengamos otra visión, que no le permitamos al enemigo o a la carne o a nuestro ego o concupiscencia, como quieras llamarle, que caiga en la rutina, porque también eso es parte del ego. Cae en la rutina con el matrimonio, cae en la rutina en el trabajo, cae en la rutina en la iglesia, cae en la rutina y siempre lo mismo, y está tan desesperado, y está tan angustiado, que se pelea con todo el mundo. Nada le viene bien. Y empieza a aflorar el mal carácter, la persona que tiende a tener estas tendencias, tiene mal carácter. Ninguna persona se acerca a él porque creemos que ser egocéntrico es vestir bien, saco, corbata, como yo, perfumito, bien afeitadito, corte de pelo. Mire, hay personas que nunca vistieron bien y cuando quieren vestir bien se visten como si fueran payasos. Sin embargo, tienen un ego tan grande. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace Satanás, el diablo, con la persona? Se aprovecha de nosotros cuando se manifiesta aquella área débil llamada ego. En ciertas situaciones no usamos la conciencia para reflexionar. Antes de abrir nuestra tremenda bocota, nos sentamos, reflexionamos, pensamos un poco. ¿Por qué obro de esta manera? ¿Por qué me manifiesto de esta manera? No nos sentamos a evaluar nuestra situación. No nos preguntamos si a Dios le agrada o no le agrada lo que estoy haciendo. Y después obramos en forma desesperada.
¿Por qué? Porque hicimos nuestra voluntad. Hicimos nuestra voluntad, metimos la pata hasta el cogote y no podemos salir y estamos desesperados. Ay, vos sabés, corre de acá para allá, llorando de acá para allá. Y no salen del pozo. ¿Por qué no practica lo que Jesús dijo? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero al calcular los gastos? A ver si la puede, ¿no es cierto? A ver si tiene lo que necesita. Escuche, esto es tremendo. Tiene lo que necesita para acabarla. Dios nos muestra que debemos trabajar en esas áreas de debilidad de nuestras vidas. Y de inmediato, Dios nos está mostrando que somos lo que somos porque le hemos permitido al diablo que nos tiente y hemos caído en sus redes. Y ahora, con el ego inflado, queremos agradar a Dios. ¿Será que le podemos agradar? Porque aunque fue crucificado, 2 Corintios 13:4, en debilidad vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué es lo que manifestamos? ¿Qué es lo que estamos influenciando? ¿Se da cuenta lo importante que es de llenarse del Señor? ¿Se da cuenta lo importante que es estar en el Espíritu? Porque, ¿qué es lo que podemos transmitir? ¿De qué podemos hablar? Si la presencia de Dios no está, si la palabra de Dios no funciona como debería funcionar, porque el diablo también conoce la palabra de Dios, es el teólogo de los teólogos, y acomoda la palabra de Dios a su manera, cosa que muchos cristianos hacen. ¿Qué podemos hablar? ¿De qué manera puedo influenciar yo? ¿Con la carne o con el Espíritu? ¿Sabes? Cuando tú mueres a esas debilidades, al orgullo, a los vicios, al egoísmo, a los celos, a los rencores, etcétera, etcétera. Bueno, una lista tremenda, grandísima. Se producen cambios significativos en la vida. Aunque no seas perfecto, pero cuando tú eres humilde y sabio, sabes pedir disculpas, sabes pedir perdón y sabes reconocer a tus errores. Porque deseas con todo el corazón agradar a Dios y que Dios se manifieste en tu vida. Y que vos puedas ver cambios en la vida de los demás, porque lo que estás influenciando no es precisamente el ego, sino el Espíritu Santo. ¿Tú sabes la diferencia? Ahora bien, para esto debemos colocar nuestra debilidad en la cruz. Ahí es cuando nosotros somos sanados, porque necesitamos sanidad. Todos. Por el poder de la resurrección de Cristo.
aunque murió en su debilidad, resucitó en la fortaleza y en el poder de Dios. Y nosotros somos débiles cuando dejamos que el ego se infle, se expanda, tome control. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, el Señor te dice que en la debilidad Él se fortalece. Mientras que usted no haga eso en su vida, no va a haber cambios. No lo va a haber. Luche cuanto quiera. Diga lo que quiera. Esfuércese cuanto pueda y lea lo que a usted se le antoje, pero no va a cambiar. No va a cambiar. Y va a ir de mal en peor, mal en peor, mal en peor. Y se va a aguantar todo porque no quiere dar brazo a torcer. No, yo estoy bien espiritualmente. No, yo estoy bien espiritualmente. Hasta que reventó. Y cuando reventó, se fue al mundo con todo. Y se embarró hasta acá. Eso es lo que mayormente pasa. Mientras usted no cuelgue su yo, su ego en la cruz, no va a haber cambios. El enemigo va a aprovechar esa oportunidad para destruirte. Él no desaprovecha oportunidades. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Escuche, yo hoy estoy predicando de algo que usted y todos los cristianos necesitan saber. No solamente necesitan saber, sino se necesitan en su vida espiritual. Lo necesitan. Hay algunos que hacen caso omiso a esto, ya ellos, ¿qué problema hay? Ningún problema. Total, mientras que yo me voy para el cielo, los otros se van a quedar. Es mi responsabilidad. Y también es mi responsabilidad predicar conforme a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimado a cada uno de los demás como superior al mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Si yo hago esto y no me fijo tanto en mí, sino que me alegro cuando el hermano progresa, tiene algo, y a lo mejor mucho más de lo que yo estoy teniendo, y a lo mejor fue un discípulo mío y yo me quedé con lo poquito que tengo, pero capaz que el Señor lo va a usar en aquella área, por eso lo está dando. Pero yo no voy a reclamarle nada al Señor. ¿Me entiende? Humildad. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Filipo, colocando ante los cristianos un indicador de actitud, que es este. Y termina diciendo, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Tenemos ese sentir? Cristo nos da un perfecto ejemplo de elevadas normas para que nosotros pudiéramos cumplir.
Pero no es para que nos sintamos frustrados, porque no alcanzo el estándar de vida que Dios quiere que yo tenga. No es para eso, sino para revelarnos áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Entonces Dios te dice, sé santo porque yo soy santo. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer algo así? Es imposible, no lo puedo alcanzar, pero voy a esmerarme. Y cuando lo empezás a hacer, aunque tengas defecto, esa misma actitud empieza a cambiar tu vida, todo tu entorno, y ya no le estás dando más oportunidad al enemigo, ni a tu ego, ni a tu carne.